Muy buenos días, tardes o noches, estimados alumnos del Consorcio Educativo Círculo Ingeniería. El día de hoy vamos con la clase en referencia a los tipos de preguntas, la segunda, referencia a la segunda parte. Ahora, chicos, también tener en cuenta algo muy importante. ¿Qué es eso, profesor? Que ya hemos visto anteriormente los tipos de preguntas, tanto preguntas de interpretación como preguntas de extrapolación. Hemos hecho las preguntas por su generalidad, tanto el tema, la idea principal y el título. Los que nos falta desarrollar son por su particularidad y por las preguntas de extrapolación. Las preguntas por su particularidad o ideas secundarias, este tipo de interrogante busca medir la comprensión de ideas que complementan y precisan y especifican la información central. Estas preguntas de ideas secundarias suelen adoptar diversas derivaciones. Preguntas por afirmaciones expuestas, textual o sea equivalente, preguntas por inferencias, preguntas por un término o locución o preguntas por relaciones. Vamos a hacer cada una de ellas. Como siempre, yo desarrollo el primero y ustedes empiezan a desarrollar los demás. Son sencillas, no tienen nada de otro mundo. Las preguntas por afirmación expuestas o textuales o equivalentes. Una pregunta por afirmación expuesta será textual cuando lo señalado en la opción resulte literal, o sea, tiene que estar presente en el texto, a lo planteado en el texto. Incluso manejando los mismos términos, será equivalente cuando lo expresado en la opción y lo planteado en el texto coincidan en el contenido. Muy bien. Y a pesar de haberse manejado las mismas expresiones. El texto con preguntas por afirmación expuesta en su forma textual. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Por su tamaño y rentabilidad, la crianza del avestruz ya no es considerada como una actividad avícola, sino como ganadera. O sea, que me dice, ya no está en relación a las aves, sino al ganado. Dentro de este contexto, prácticamente todos sus productos derivados son aprovechables. Un avestruz normal rinde de 40 a 45 kilos de carne a los 12 meses, pudiendo ser comestible desde los 2 meses, ventajosamente hasta los 18. Después ya no es rentable mantener al ave, a aves no reproductoras. Usualmente la carne de avestruz es muy parecida a la bovina, roja, sin nervios, baja en grasas y colesterol, y muy jugosa como el lomo fino. Preparable de 1000 maneras, Japón es el primer consumidor de carne de avestruz. Los huevos de este sobreviviente de la Mesozoica, por razones de rentabilidad, solo se usan para la reproducción. Mira, solamente se usan para la reproducción, no para el consumo humano, aunque son comestibles. Cada uno pesa un promedio de 2 kilogramos. Su cáscara tiene una constitución calcánica, muy sólida, por lo que es utilizada para la elaboración de artesanías que pueden costar hasta $2000. Las plumas son utilizadas por las escuelas de samba en Brasil. La piel sirve para confeccionar prendas de vestir. Así, por ejemplo, un par de botas que puede costar entre 400 a $1000. La sangre y los huesos son pulverizados para utilizarlos como suplementos vitamínicos. En resumen, la rentabilidad de esta crianza no tiene parangón. O sea, no tiene límites, no tiene comparación, a eso se refiere. Porque todos sus productos tienen un mercado fijo. Para tener finalmente la idea concreta de esto, basta mencionar que solo la República Popular China acaba de pedir a Estados Unidos 50.000 toneladas de avestruz por un valor aproximado de $26.500 millones. Pedido que no se puede cubrir ni matando todas las avestruces existentes en Norteamérica. Pregunta, me dice. ¿Qué tipo de pregunta es? Seguimos con las preguntas de ¿qué? De interpretación. Muy bien, hijo. Interpretación. Tú mismo eres. Me dice, la crianza de avestruz está considerada como una actividad ecológica, avícola, paleolítica, proteccionista o ganadera. Yo sé que tú ya sabes la respuesta. El avestruz es un ave, pero se considera como si fuera un ganado. Por tanto, es ganado. Los avestruces, el tipo de pregunta, ¿no? Los huevos de avestruz. Y bonito, es de interpretación. A ver, ¿tienen un bajo contenido en colesterol? No habla de eso. Según su es un potaje exótico. ¿Están prohibidos en el Perú? ¿Solo se usan para la reproducción? Sí, eso sí está mencionado.
¿Son costosas piezas de artesanía? Pueden llegar a costar hasta $2,000. Pero lo que sí menciona que se usan solo para la reproducción. En algunos casos lo utilizan para otros fines, pero es lo que está mencionando en el texto. ¿Estamos, chicos? Entonces siempre yo tengo que leer detenidamente. Luego de eso, estimados alumnos, ¿ya? ¿Qué más voy a tener ahí? Texto de preguntas de afirmación. Vas a leer y vas a responder. De la misma manera, son sencillos. Vemos el siguiente punto que me dice preguntas por inferencias. Las preguntas por inferencias tienen como propósito encaminarnos a establecer una afirmación que, no siendo expresadamente propuesta en la lectura, resulte concordante y coherente con la información contenida en el texto. Las preguntas por inferencias se resuelven a partir de la información propuesta por el autor, pero no se dirigen a las ideas, sino a las ideas no expresadas en el texto. No pueden considerarse como correctas aquellas alternativas que contengan información textual. O sea, si a mí me piden una pregunta de inferencia, no voy a copiarlo lo que es similar al texto. Tengo que hacer una inferencia, una deducción, ni las que exceden el ámbito tratado de la lectura. Las inferencias realizan cuando, partiendo de un contenido afirmado, se elaboran deducciones o inducciones. Una deducción va a ser de una idea general a una idea particular, y una inducción es de una idea particular a una idea general. Las primeras suponen que si se explica algo general, se puede inferir el caso particular. Por ejemplo, si se dice que todos los rumiantes son mamíferos, se infiere que la vaca es un mamífero. ¿No? Porque la vaca pertenece a los rumiantes, o que la cabra pertenece a un mamífero. Esa es una deducción. Mientras que una inducción se hace presente cuando la ocurrencia en varios casos equivalentes. No se permite inferir una relación. Por ejemplo, si me asomo por la ventana y veo que una persona está con un sobretodo, y veo que otros con chompa y otros chalina, veo a otra persona con un abrigo o una gorra, es posible inferir que hace frío. ¿Cuál es el tipo de pregunta que te puede venir acá? Se infiere, se deduce. Esta es la que más te viene en San Marquitos. Se colige. Si a ti te preguntan y te dice se colige, el autor del texto, la persona que te está planteando la pregunta, te está diciendo, oye, joven, utiliza sinónimos. No siempre te voy a decir se infiere. Yo te puedo poner se colige del texto. ¿Estamos? Al poner colige, te está diciendo se deduce. ¿Ya? Se deriva o tácitamente se entiende. ¿Ya, chicos? Entonces, tengan mucho cuidado con la palabra colige. Entonces, si te dicen se colige, se infiere del texto. Otro tipo de preguntas son las preguntas por término o locus. Este tipo de pregunta está encaminado a interrogar por cierto uso espacial o determinado sentido particular que el autor haya atribuido a alguno de los términos o locuciones. En el contexto que se manejan permitirá delimitar el significado del autor busca atribuirles. La forma de plantear este tipo de pregunta es en el texto anterior. ¿Por crisis se entiende? O sea, te va a referir a una palabra. Según el autor, profilaxis equivale a, te va a decir relaciona esta palabra con una palabra que está dentro del texto. Cambios cualitativos, según el texto, quiere decir. En el texto anterior, por integridad se entiende. Entonces tú vas a marcar una de las alternativas. Cambios cualitativos, según el texto, quiere decir. Te va a venir o bien en una palabra o bien en un sinnúmero de palabras. O una oración. Luego de eso, chicos, tienes ahí tu textito, ¿ya? Y empiezas a resolver. ¿Ah? Está acá. Te vienen las preguntas por relaciones. Estas preguntas por relaciones consisten en evaluar la capacidad del lector examinando para descubrir el tipo de relación existente entre determinadas ideas en el texto que presentan algún nexo o vínculo específico. La forma de plantear este tipo de preguntas es la relación entre el VIH y SIDA. ¿Qué relación hay? Causalidad, proporcionalidad, lo que ustedes deseen. La relación entre el modernismo y el posmodernismo. Profe, del modernismo, ¿qué sigue? El posmodernismo, por tanto, es secuencia, ¿no? En el caso primero, VIH y SIDA, primero es el VIH y luego el SIDA, ¿no? Es la causalidad. De ese tipo es las preguntas por relaciones. Luego,
tenemos a esto que llegar, a nuestras famosas preguntas de extrapolación que ya hemos visto cuando hemos hecho el curso de, perdón, el tema de textos filosóficos. Dice, formas de plantear ese tipo de pregunta, si se negara, se diría que, ahí está lo que le decía, un condicional, ¿sí o no? Si se invirtiera en la siguiente idea, se pensaría que. Si creamos el supuesto de, la consecuencia sería. O sea, siempre va a comenzar con un condicional, chicos. Esta que viene acá. Sí. Tengan mucho cuidado con este tipo de preguntas. Recuerden lo que hemos visto. Si viene un condicional, primero que busco un texto filosófico. Obligatoriamente busco un término, busco las ideas principales, busco la incompatibilidad, la inferencia, ¿no? Y luego busco la extrapolación. Siguiente, preguntas por condición, supuesto. Esta manera de plantear este tipo de pregunta, si en el texto X asumiera el concepto Y, podríamos concluir que ahí te vas a dar cuenta cómo te va a venir ese tipo de preguntas. Y tienes texto para desarrollar. Entonces, chicos, lo que más me interesa es de que ustedes, aparte de ver la pregunta, cómo te va a venir, que ya están definidas dentro del texto, lo que más me interesa es que tú leas, hijo. Señorita, ponte a leer cualquiera de los textos y hazlo. Así lo hagas mal o bien, practicas. La única manera de salir adelante en esto es practicando. Y sepárame esta. Esta tablita, por favor, que te estoy mencionando en el texto, no la vayas a perder. Esto te vas a aprender. ¿Por qué, profesor? Porque en las siguientes clases vamos a hacer prácticas integrales. Voy a mezclar lo que ya hemos hecho antes, sinónimos, antónimos. Yo te preguntaré, a ver, joven, dígame usted qué significa locuaz. ¿Mm? Locuaz, hablador. ¿Estamos? Tirria. Odio, profesor. Ya. A ver, joven, de acuerdo al contexto de esta palabra, márqueme el antónimo de la siguiente palabra. Antónimo, la parte contraria. ¿Cuáles son los antónimos por prefijación? Fácil, profe, cuando es ¿no? Ex, contra. Y ahí te vas a dar cuenta. Entonces, en las siguientes clases, vamos a ejercitar más en razonamiento verbal. Como es razonamiento verbal, esa aplicación, chicos, lo que vamos a ejercitar más son las prácticas que van a contener parte de lo que hemos desarrollado. ¿Ya? Tiene cada uno de ustedes un reto que desarrollar. Por favor, lee. Como siempre te digo, lee, transforma, haz tu sumillado y haz tu paráfrasis. Y de esa manera vas a empezar a desarrollar. Chicos, un placer haber estado con ustedes. Se cuidan. Nos vemos la próxima clase.